Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de orden superior trigonométricos. Vamos a hallar las derivadas de orden superior de funciones trigonométricas. Dice así, hallar la segunda derivada de la siguiente función. Y es igual a seno de 5x más coseno de 3x. Ya previamente habíamos trabajado la derivada de orden superior a nivel algebraico, ahora estamos con la derivada de orden superior a nivel de trigonometría. Para tal efecto, recordamos de que lo primero que se hace es hallar la primera derivada y a partir de ahí hallamos la derivada de orden superior, que es la segunda, tercera y en ese orden consecutivo. A partir de la segunda derivada es que se dice que son de orden superior. Entonces procedemos en la parte inicial y sería derivada de y. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de qué? De la función seno de 5x más coseno de 3x. Vamos a hallar la derivada de esa función. Nos damos cuenta que estamos frente a la suma de dos funciones, la derivada de la suma o diferencia de dos funciones. Para tal efecto, recordemos la regla que nos permite hallar la derivada de suma o diferencia de funciones. Recordemos en la parte inicial del estudio de la derivada decía lo siguiente. Si tenemos en general la derivada con respecto a x de u más o menos v, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esa sería la regla que vamos a aplicar de manera detallada paso a paso. Entonces procedamos. Tenemos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x del seno de 5x. Vamos haciéndolo paso a paso, de manera detallada, más la derivada con respecto a x del coseno de 3x. Y hemos aplicado de esa manera dicha regla de derivación. Nos encontramos con estos dos términos que hay que hallar de la derivada del seno y luego la derivada del coseno. Para tal efecto, recordemos la regla que me permite hallar la derivada del seno y luego la derivada del coseno. En general dice lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x del seno de v, esto va a ser igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. Y si tenemos la derivada con respecto a x del coseno de v, esto va a ser igual a menos seno de v por la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar estas dos reglas a continuación en el paso que viene y quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada del seno es el coseno, sería entonces coseno de 5x por la derivada con respecto a x de 5x, derivada del ángulo, más la derivada del coseno. Recordemos que me dice que la derivada del coseno es menos seno. Vamos a valernos de un signo de agrupación como es el paréntesis. Quedaría menos seno de 3x que multiplica a la derivada con respecto a x de el ángulo que es 3x. Bueno, y hemos aplicado de esta manera la segunda y la tercera regla de derivación. ¿Qué nos queda ahora? Hallar la derivada de una constante por una variable, al igual que acá derivada de una constante por una variable.
Para dar efecto recordamos esta regla de derivación que me dice lo siguiente: derivada con respecto a x de c por v, siendo c una constante y v la variable, va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Para los dos casos. Bueno, entonces vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Y aquí desarrollamos las operaciones que hay con los signos. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual al coseno de 5x por 5 que multiplica la derivada con respecto a x de x. Aquí sería más, por menos sería menos el seno de 3x por, aplicamos la regla, sería 3 por la derivada con respecto a x de x. Nos toca hallar en ambos casos la derivada de x con respecto a x, derivada de x con respecto a x. Recordemos la regla de derivación que me dice lo siguiente, y tenemos la derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Tendríamos lo siguiente entonces: la derivada de y con respecto a x va a ser igual al coseno de 5x por 5 que multiplica derivada de x con respecto a x da 1, por formalismo lo escribimos, no se hace necesario, menos el seno de 3x por 3 por la derivada de x con respecto a x, 1, por formalismo lo escribimos, no se hace necesario. En el paso que viene resolvemos estas operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5 por 1 daría 5. Digamos propiedad conmutativa, coseno de 5x. Coseno de 5x. Vale. Coseno de 5x. Menos 3 por 1, 3. Aplicamos propiedad conmutativa. Seno de 3x. De esta manera nos damos cuenta que hemos llegado al resultado de la primera derivada, 5 coseno de 3x menos 3 seno de 3x. Y este es el resultado de la primera derivada, o de la derivada de la función. Resultado de la derivada de dicha función. Vamos a particionar aquí el tablero y continuamos, ahora sí, aplicando o hallando la segunda derivada, que es lo que nos pide el ejercicio. Hallar la segunda derivada, entonces nos apegamos a lo que nos pide el ejercicio. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De este resultado, 5 coseno de 5x, 5 coseno de 5x menos 3 seno de 3x. 3 seno de 3x. Veamos de que vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, de derivarlo de esta manera detallada paso a paso. Lo que está cambiando es la función. Aquí tenemos la derivada de una diferencia de funciones. Aplicamos la regla número 1 que hemos escrito para que nos quede de la misma forma que en el primer caso. Entonces tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí sería la derivada con respecto a x de ¿qué? De 5 por el coseno de 5x menos, que sería menos la derivada con respecto a x de 3
por el seno de 3x. Aquí lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué tenemos aquí? Podemos sacar la constante. Tenemos la derivada de una constante, por todo esto digamos que es una variable, aplicando la regla número 2, y sería segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5 que multiplica a la derivada con respecto a x de qué? Del coseno de 5x menos 3 por la derivada con respecto a x de qué? Del seno de 3x. Lo estamos haciendo muy detalladamente paso a paso. ¿Qué nos toca hallar ahora aquí en este primer término? La derivada del coseno. Recordemos que la regla número 3 o fórmula nos permite hallar la derivada del coseno. Entonces la aplicamos y tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5 que multiplica derivada del coseno en menos seno. Entonces abrimos un paréntesis con signo de agrupación, menos seno. ¿Menos seno de qué? De 5x por la derivada con respecto a x del ángulo, que es 5x, menos, acá tendríamos el segundo término, sería 3 por la derivada del seno, la regla número 2 sería el coseno por el coseno de 3x por la derivada con respecto a x de 3x. Vamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso. Vamos a desarrollar aquí la derivada de una constante por una variable y aplicamos la regla número 4 que tenemos escrita aquí. Vamos a hacerlo de esta forma y aquí podríamos sacar el signo negativo y tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual menos por más a menos 5 que multiplica al seno de 5x por derivada de una constante por una variable sería 5 por la derivada de x con respecto a x, derivada de x con respecto a x, menos 3 que multiplica al coseno de 3x por 3 por la derivada con respecto a x de x. Nos toca hallar aquí la derivada de x con respecto a x, al igual que acá, y acá tenemos la regla número 5, derivada de x con respecto a x, que nos da 1. Entonces por formalismo lo copiamos y tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 5 que multiplica al seno de 5x por 5 por derivada de x con respecto a x, 1. Por formalismo copiamos el 1, recuerden que el 1 no nos altera el producto. Menos 3 por el coseno de 3x por 3 por derivada de x con respecto a x, 1. La misma situación, el 1 no nos altera dicho producto. Desarrollamos la operación indicada y aplicamos propiedad conmutativa. Tendríamos entonces la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí decimos más por más da más, por menos da menos. Aseguramos el signo y luego 1 por 5, 5 y 5 por 5, 25. Nos da menos 25 seno de 5x. Y lo que viene el segundo término sería más por más da más, por menos da menos, aseguramos el signo, y luego 1 por 3, 3, por 3, 9, menos 9 coseno de 3x.
De esta manera miremos la respuesta que hemos obtenido. Sería menos 25 seno de 5x menos 9 coseno de 3x. Bueno, en ese orden de ideas nos damos cuenta que esto ya no se puede simplificar más. Por tal motivo procedemos a encerrarlo en la cuadrícula, como es nuestra costumbre, para resaltar dicho resultado. Ya que es un ejercicio sumamente sencillo, simplemente es hacer un proceso consecutivo de la derivada, de acuerdo a lo que nos pida el ejercicio o de acuerdo a lo que nos dé. Mire que ya hemos hallado entonces la segunda derivada, nos dan la función, hallamos la primera derivada y luego a partir de ese resultado de la primera derivada nos apoyamos en él y hallamos la segunda derivada. Y aquí están como siempre las reglas que nos permitieron justificar cada uno de los pasos que hemos dado en dicho ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniber Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.